Aleluya, bendito el Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha sido bueno y para siempre es su misericordia y su verdad, dice su palabra. Le damos gracias al Señor porque nos permite transmitir este día también, ¿verdad? Y poder compartir la enseñanza, lo que es el discipulado, ¿verdad? Para que seamos enseñados, para que seamos edificados y conociendo las Escrituras, lo que Dios quiere que sepamos nosotros. Bendito Dios. Porque hay una verdad que tenemos que saber, hay una verdad en la cual tenemos que ser instruidos para poder salir de adelante, ¿verdad? Para poder salir adelante de este mundo, ¿verdad? Que nos quiere atrapar en sus deleites. Pero teniendo nosotros esa convicción, nos acercamos a Dios cada día de enseñanza, cada día de reunión, ¿verdad? Que tenemos en la iglesia. Y ahí es donde somos alimentados y donde somos fortalecidos de parte de Dios para que sigamos adelante, aunque estemos en este mundo, somos diferentes, somos gente que tiene el amor de Dios y tiene la misericordia de Dios, y así debemos andar. Eso es lo que nos enseña la palabra. Pero si no estudiamos, si no aprendemos, nosotros vamos a andar como querramos en el mundo, sin esperanza y sin Dios. Y vamos a decir que tenemos fe, como todo mundo tiene fe, pero una fe que no nos lleva sino a la perdición nada más. Porque para estar en el Señor necesitamos tener una fe genuina como la tuvo Abraham, como la tuvo todos nuestros antepasados, ¿verdad? Nuestros hermanos en Cristo de la primera iglesia que cuando inició, ¿verdad? Estoy hablando de la iglesia de los primeros años. Todos ellos dieron su vida, muchos de ellos dieron su vida por causa del Evangelio y para que usted y yo gozáramos de esta palabra. Bendito el Señor. Entonces, tenemos la enseñanza, la segunda parte, mis hermanos, de la segunda parte de la primera parte, ¿verdad? Porque está un poco extendidita que no alcanzamos a pasarla, a transmitirla toda en una sola vez o en una sola hora. Bendito el Señor. Entonces se trata de la segunda parte de lo que es el poder de la cruz. Y estuvimos hablando de las escrituras claves que es en Primera de Corintios capítulo 1 verso 17-18, Gálatas 6-14, Isaías 52 verso 13, Isaías 53 verso 12, Filipenses 2 capítulo 2 verso 1, verso 5, verso al 11, Filipenses 3 verso 20 y 21. Esas son las escrituras claves para esta enseñanza que hemos tenido. Y estuvimos viendo la semana pasada lo que es la agonía de la muerte. Estuvimos viendo lo que es el poder de la cruz, ¿verdad? Y hoy vamos a estar leyendo la continuación, que son los 6 ayes del hombre. ¿Cuáles son los 6 ayes? Pues precisamente los 6 ayes son para la gente que no tiene a Cristo. Los 6 ayes son de la gente que no tiene el temor y el conocimiento de Dios, que no está reconciliado con Dios. Está separado de Dios. Está como recién salido del huerto del Edén, cuando los echaron para afuera, que ya no tenían, no estaban, estaban peleados con Dios, no tenían una comunión con Dios ya, enemigos de Dios. Así está el mundo, y aunque ellos alaban a Dios a su manera, ¿verdad? Como ellos mismos dicen, hay una orden, que hay un solo Dios que merece toda la gloria y toda la honra. Bendito el Señor. Entonces, aunque el mundo esté lleno de religiones, no es una fe que agrade a Dios. Porque la fe genuina que agrada a Dios
es el hacer la voluntad de su palabra. Porque dice claramente, si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Bendito Dios. Entonces vamos a ver uno de los primeros ayes, ¿verdad? Pero antes quiero hacer una introducción. En el tercer capítulo de Génesis nos es dado profundamente los efectos del pecado, ¿verdad? ¿Quién no conoce cuando Adán pecó? Conocemos, ¿verdad? Que Dios cuando le hizo al hombre, hizo la ayuda idónea que fue a Eva. Nos damos cuenta que los puso en el huerto de Edén, dice la palabra, al norte, ¿verdad que sí? De Israel. Y dice que les puso, era un huerto. O sea que en ese huerto había de todo árbol frutal que podían ellos comer. De todo podían comer, de todo árbol. Y no sufrían para trabajar como ahora sufrimos, porque Dios se los ponía todo fácil. Tenían una comunión con Dios directamente. No necesitaban sacerdotes, no necesitaban intermediarios, porque Dios mismo descendía a visitarlos. Tenían una comunión y platicaban con Él, porque ellos no tenían nada que ver con el pecado. No tenían ni idea de lo que era el pecado. Por eso Dios quiere que nosotros nos apartemos de todo pecado para que lleguemos a ser inocentes al pecado, que aborrezcamos lo malo. Eso dice la palabra. Y entonces seremos amigos de Dios y tenemos una comunión con Él. ¿Verdad que los amigos tienen que estar reconciliados? Porque si están enojados no pueden convivir. Así está el mundo. Dios quiere la reconciliación con la gente, pero la gente no quiere la reconciliación con Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque no quieren recibir al Evangelio, que es Jesucristo. Entonces en el capítulo 3 del libro de Génesis nos es dado a conocer profundamente los efectos del pecado, y que le dijo claramente que maldita era la tierra por su causa. Y maldijo también a la serpiente. Y le dijo a la mujer también que de aquí de adelante iba a ser dolores para ella. Y al hombre también le dijo espinos y cardos. Y por eso la palabra es bien clara y dice que el Señor Jesucristo llevó todos nuestros dolores. ¿Verdad que espinos y cardos? ¿Y de qué fue la cruz? De espinas. Esos dolores los llevó Él. Lo que nosotros nos tocaba sufrir, los llevó Él. Bendito Dios. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, después de la caída del hombre, por su desobediencia a Dios, somos introducidos a los tristes efectos de esa desobediencia. ¿Qué quiere decir? Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y en Corintios dice, por cuanto por un hombre entró el pecado al mundo, así por un hombre entró también la salvación para todos. Perfecto es nuestro Dios. Por eso dice que Dios se hizo hombre. Bendito Dios. Entonces, como un agente libre en comunión con Dios estaba el hombre, ¿verdad? Libre en el huerto del Edén. Era para él solito y tenía esa comunión con el Señor. Entonces, tenía esa comunión con Dios y se le había dado la autoridad para regir sobre todo lo demás en la tierra. O sea, sobre todos los animales y sobre todo, el hombre tenía la autoridad. Dice, ahora estaba en esclavitud. ¿Ahora cuándo? Cuando el enemigo los engañó. Satanás tenía un dominio sobre él y desde aquel momento en adelante la raza humana ha sido sometido a toda maldad, a todo mal y aflicción como resultado del pecado. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y sin embargo la gente no quiere recibir esa dádiva. Porque recibir al Evangelio, recibir a Jesucristo,
Es una dádiva que nos da el Señor, es una vida que nos da el Señor. Aleluya. Entonces, desde aquel momento en adelante, la raza humana ha sido sometida a todo mal y aflicción como resultado del pecado. Aquí el hombre vino a ser sometido a 6 terribles ayes, que desde aquel momento en adelante han sido la fuente de todo dolor y aflicción de cuerpo, alma y espíritu que la raza humana jamás haya experimentado. Bendito Dios. Nunca se había experimentado nada, ni se ha experimentado nada semejante a eso, estar separado de Dios. Bendito Dios. Número 1, la culpabilidad y condenación. Es el primer ay. Tanto el hombre como la mujer, cuando fueron desafiados por Dios, intentaron evitar esta culpabilidad. ¿Verdad que sí? No, pues la mujer dijo una vez que la serpiente me engañó. Y cuando se dirigió a Adán, no, pues que la mujer que tú me diste me dio que comiera. Entonces la única culpa que cayó fue sobre la serpiente. Mas sin embargo ellos no fueron quitadas ninguna culpa, ¿verdad? Ellos pagaron el precio del pecado. Y dice su palabra que fueron arrojados fuera del huerto. Es más, Dios mismo los aventó para afuera. Les dijo para afuera. Y puso un ángel, porque en medio de todos esos árboles, mis hermanos, estaba el árbol de la vida. Un árbol que daba fruto, y todo aquel que comía de ese fruto nunca moría más. Y ellos siempre estaban comiendo de ese árbol de la vida. Por eso el cristiano siempre debe estar comiendo de ese árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Siempre tenemos que estar espirituales para que nos estemos alimentando de ese árbol de la vida. Porque si nosotros nos vamos y comemos del árbol del bien y del mal, o sea, del pecado, hay muerte. Y si nos alejamos de congregarnos y nos vamos para el mundo, ahí hay muerte solamente. Y no solamente muerte física, sino espiritual. Bendito el Señor. Entonces, intentaron evitar esa culpabilidad. Pasaron del uno al otro y al final, solo la vieja serpiente tenía la voluntad de aceptar su culpa. Este ha sido el fracaso de la humanidad desde entonces, porque siempre le aventamos la culpa a alguien. Nunca decimos, Señor, ciertamente yo soy pecador. Siempre dicen, no, pues por esto y por lo otro y por aquello, porque fue y que vino. Pero nunca aceptamos, estoy hablando cuando andamos en el mundo, nunca acepta la gente que está en pecado y que necesita volverse hacia Dios y dejar las cosas que andan haciendo, la idolatría, todas las cosas que ofenden a Dios, porque aquí la palabra es un instructivo, todo lo que le ofende a Dios, que hace el hombre. Y que tiene que el hombre retirarse de todos esos pecados para que pueda tener una comunión con Dios. Y esa comunión solamente se hace a través de Jesucristo. No hay otra forma. Aleluya. Porque dice que por un hombre, así como entró el pecado por un hombre también fue quitado. No dijo que por una mujer. No dijo que por un ángel. No dijo que por un santo. Por un hombre. Por el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret. Bendito es su nombre. Entonces ha sido el factor que ha dividido al hombre del hombre, porque hay división entre la raza humana. Hay pleitos, hay contiendas, hay envidias. Eso divide al ser humano de los demás. Y no solamente nos divide como gente, como hechura de Dios, sino también al hombre lo separa de Dios todo eso. No solamente nos separa a nosotros mismos, sino nos separa de Dios, de estar enamistados. Hasta que no aceptamos nuestra culpabilidad, no puede haber reconciliación. No se puede.
No se puede decir yo ya soy hijo de Dios si yo no soy reconciliado. Yo no puedo decir yo ya, el Señor me perdonó si yo no realmente no me he arrepentido de lo que he hecho. Yo no puedo decir ya soy salvo si no he dicho Señor, tú eres mi Salvador y solamente a ti te alabo y solamente a ti te sirvo. No puedo decir que lo soy si no lo hago, ¿verdad? Esto tiene que no solamente hablarlo uno, sino hacerlo. Bendito es el Señor. Entonces, pero nuestra culpabilidad ante Dios es de tal naturaleza que nunca la podríamos expiar. O sea, es tanto el pecado que nosotros mismos como hombres, nuestras fuerzas en lo que usted piense que se puede hacer, no hay forma. Aunque yo diese la vida por otro, mi naturaleza no me permite ser salvador de nadie, porque tenía que ser santo, santo solamente, espiritual, que hubiera descendido de arriba. Y ese solamente fue Jesús. Nadie, él mismo dio testimonio, dice, nadie va a subir arriba, sino aquel que descendió de arriba. Ahí lo dice todo. Solamente él descendió cuando el Espíritu Santo cubrió a María, descendió de arriba. Y cuando él subió después de la resurrección en el libro de los Hechos, capítulo 1, ascendió delante de todos sus discípulos. Bendito el Señor. Entonces solamente él bajó y él subió. Yo soy el pan del cielo, dice. Ese es el verdadero pan que descendió del cielo. No como el maná que les dio el Señor a Israel en el desierto. Yo soy el verdadero pan de vida. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces, nosotros mismos jamás podríamos expiar nuestros propios pecados. No se puede. Solamente en Jesús hay perdón de pecados. Solamente en Jesús hay reconciliación. Solamente en Jesús hay forma de ser limpios. Jesús vino a ser nuestro portador de culpabilidad. Usted no le puede decir a María que lleve sus pecados porque no puede. Porque uno no le puede pedir a los muertos. Ella está muerta. Lo único que está vivo, lo único que resucitó es Jesús. Yo no le puedo pedir a Pedro, a San Pedro, porque él también está esperando para ser levantado su cuerpo. Y es más, no me es permitido pedirle a los muertos, ni a ningún santo, aunque haya vivido en santidad, no puedo pedirle a él porque no es Dios. Así de sencillo. Por aquellos que dicen, no, pero es que les pedimos a los santos porque ellos fueron santos y interceden. Mentira del diablo. El único que puede interceder es Jesucristo. Ningún santo, por más santo que se haya portado bien en la tierra, puede poder interceder por nosotros ante el Padre. Nunca, jamás está escrito eso. Pero sí está bien escrito porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso sí está clarísimo. Bendito Dios. Entonces Jesús vino a ser nuestro portador de culpabilidad, llevó nuestros pecados en su cuerpo en el árbol de la cruz. ¿Es coincidencia? ¿Verdad que no? Por un árbol pecó el hombre, pero por un árbol, o sea, por un pedazo de madera, llevó nuestras culpas. No se trata de la cruz, no se trata del pedazo de madera, se trata del significado del sacrificio. Yo el otro día lo dije en una palabra, no se trata de que tengo que adorar una cruz, ni cargar una cruz. La cruz que habla no es una cruz literal, es una cruz. La cruz del creyente no tiene que ser una cruz de madera, es una cruz de que es espiritual. Quiere decir que nuestra cruz es aquello que nos cuesta. Tome su cruz cada día y sígame. No va a ir a cortar un tronco de árbol y hacerse una cruz y cargársela. Esa no es la palabra de Dios. Es tome su cruz,
Niéguese a sí mismo. Quiere decir, yo sé que te gusta mucho esto, pero te hace daño. Lo vas a dejar por seguirme a mí, porque eso te es pecado y tienes que andar en santidad conmigo. Esa es la cruz. De negarte a hacer lo que a ti te gusta. De negarte a hacer lo que la carne te hace sentir que quieras hacer. Te niegas. No, yo temo a Jehová. Se te hace agua en la boca por hacerte algo, de tomarte algo. Me niego porque temo al nombre del Señor. Y porque yo sé que hay un Señor que me está vigilando. Su palabra dice que sus ojos están sobre todos los moradores de la tierra para ver cuáles sean sus obras y pagar así a cada uno de ellos en el momento que se ha de llegar a pagar. Todo lo que nosotros hagamos, todo, la palabra del Señor dice claramente que se abrieron libros y se abrió otro libro que era el libro de la vida. Entonces, ¿qué contenían los otros libros primeros? Todas las obras que usted hace, cada palabra que tú dices, cada mentira que tú echas, el Señor la tiene allá, apuntada. ¿Ha visto el libro de las crónicas de los reyes? Todo lo que hicieron los reyes, todo está escrito ahí. Bueno, pues su crónica ya las tiene el Señor también. Sean buenas o sean malas, sus obras también apuntaditas, sus faltas también apuntaditas. Al Señor no se le borra nada. Bendito el Señor. No se le olvida nada. Y dice claramente, y no da por inocente al culpable. Él es justo. Mas sin embargo, si nos arrepentimos, Él hace misericordia. Número 2. Ahí es la opresión del diablo. Es el segundo allí. La opresión del diablo, mis hermanos, es terrible. Antes que el hombre cayere, no estaba sometido al dominio de Satanás. No estaba sometido. Pero se dejó engañar por la serpiente, que es Satanás. Se dejó engañar y solito le entregó el poder a Satanás. Solito. El hombre le entregó las riendas, porque acuérdese que todo estaba sujeto al hombre. Todo aquí en la tierra estaba sujeto al hombre, pero le cedió ese poder a Satanás con ese engaño que le vino. Bendito el Señor. Pero todo eso lo recobró mi Señor en la cruz del Calvario. Todo. Y por eso, cuando nosotros venimos a Él, nos dice claramente, toda potestad me ha sido dada, id y hacer discípulos. Y cuando te envía es porque te ha dado el poder, te ha dado la autorización y el poder. Entonces todo lo que Satanás te había quitado del poder, Él te lo regresa. Ya no tienes relación con el Satanás. Ya no estás bajo su yugo. Ya no estás bajo sus ordenanzas. Ahora tu Señor es otro, es Jesús. Bendito Dios. Entonces, ahora que el hombre está separado de Dios, está a la merced de Satanás. Cuando el hombre está separado de Dios, está a la merced de Satanás. Yo siempre les he dicho que el hombre natural, que no entiende la palabra de Dios porque no está buscando a Dios, es como un títere. En serio, parece broma, pero es como un títere que tiene varios hilitos y en cada miembro, en sus manos, en sus dedos, hasta en su boca, tiene un hilito y te hace hablar lo que él quiere. Y te hace agarrar lo que él quiere. Y te hace caminar cuando él quiere. Es un títere. Pero cuando vienes cuando vienes a la cruz del Calvario, cuando vienes a decir, Señor, yo pongo todo eso en ti, entonces el Señor te quita ese yugo que tenía. Él rompe todas las cadenas de esclavitud. Y entonces todo ese poder que tenía Satanás sobre ti para hacerte como él quería, en darte en drogas, en darte en alcoholismo, en darte como anduvieras, lo más perdido, el Señor rompe todas esas ligaduras, todas esas ataduras, esos yugos de esclavitud, el Señor los rompe. Pero después te dice, llevad mi yugo, que es ligero. Es fácil y ligera mi carga. Es fácil, es mejor ser como dice la palabra,
como decía Pablo, ser mejores siervos de Dios, esclavos de Jesucristo y no del diablo, porque el diablo paga mal, mas Jesucristo da vida eterna. El diablo siempre va a querer llevar uno a la perdición, siempre es su propósito de odia a la creación de Dios y más al ser humano, que es a semejanza de Dios. Los odia y la gente no se da cuenta. Bendito es Dios. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Entonces el hombre separado de Dios está en las manos de Satanás y lo hace como él quiere. Lo hace mentir, lo hace robar, lo hace asesinar, lo hace vivir una vida de corajes. Bueno, lo acaba. Al final se lo lleva para el infierno si no reconoce a Cristo como Señor. La salvación ahí está, pero lastimosamente la gente no quiere nada con el Evangelio. Hay gloria a Dios por aquellos que hay que sí lo reciben. Bendito Dios. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2? Verso 13 y 15, por favor, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Amén. ¿Y sabe cuál es esa acta de los decretos? La ley. No robarás. Y todo aquel que era ladrón, el Señor llevó todas esas culpas. Pero está hablando que aquí se cumple cuando uno recibe al Señor Jesucristo. No quiere decir que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, pero dice claramente para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creer en Jesucristo es seguirle a Él. Bendito es su nombre. Entonces no es como el mundo dice que Él ya pagó, Él ya hizo todo, bebamos y comamos, que al cabo el mundo se va a acabar. Y dice, Él ya pagó, ya estuvo, ya somos salvos, ya lo hicimos. Eso no es así. Él ya pagó, pero para que se lleve a cabo en tu vida, tienes que reconocerle a Él. No nomás de dicho, decir, ok, yo creo que Él ya pagó. Qué fácil, ¿verdad? Qué acomodado. No, hay que vivir para Él. Eso es creer, accionar en fe. Porque si yo no acciono en fe, no es una fe genuina, no es una fe verdadera. Acuérdense que Abraham creyó y accionó. No se quedó nomás esperando, accionó. Y cuando le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, él fue y se salió. Dejó a sus parientes y se fue a la tierra que le mostró sin conocerla. Y fue forastero en esa tierra. No la recibió él, pero la recibió la promesa, los de la promesa. Eso es fe. Actuar en fe. Accionar en fe. Bendito Dios. Entonces, dolor y sufrimiento es el número 3. En ningún sitio de la Biblia leemos que la enfermedad y el sufrimiento sean la voluntad de Dios. No lo es. No lo es. No es la voluntad de Dios que uno sufra, es la voluntad del diablo. ¿Y en qué se basa? Sencillo, en el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, el enemigo va y le dice va con los hijos de Dios y dice Dios que le pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es apartado del mal y temeroso de Dios? Sí, pues como no, pues lo tiene todo, no le hace falta nada. Pero quítale todo lo que tiene a ver si no blasfema contra ti, en tu misma presencia. Y dice, ve y quítaselo pues, quítaselo todo.
Y así se lo quitó todo. No era la voluntad de Dios. El enemigo, ese es el que quiere verlo destruido. Ese fue, quítale todo y vas a ver si no blasfema. O sea que el enemigo es el que te quiere ver arruinado. Y volvió otra vez y no has considerado que a pesar de que me incitaste a que le quitara todo, a hacerle mal, a darte permiso prácticamente le dijo, ¿no has blasfemado contra mí? Pier por pier el hombre lo que da por su vida lo dará todo. Quítale, o sea, quítale la salud, deja que yo lo toque, dice, tócale, pero no toque su alma. El Señor lo permite, pero no es su voluntad. El diablo es el que lo incita para que usted se enferme, para que usted tenga dolores, para que usted padezca de pobreza, para que usted padezca de sufrimientos. El enemigo es el causante de todo eso, no es la voluntad de Dios. Bendito el Señor. Entonces, son las consecuencias del pecado. Esto no quiere decir que Dios no pueda usar el dolor y sufrimiento para que su propio propósito de gracia en nuestras vidas, para que su propósito de gracia se manifieste en nuestras vidas. Claro que puede, pero sabemos que esto no es lo mejor de cuya herencia no es lo mejor de Dios para sus hijos. O sea, Dios no quiere el sufrimiento de la gente. Al pueblo de Israel le decía, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todos estos elementos ajenos serán descartados. Por cuya herida fuiste sanado. Primera de Pedro 2:24. Entonces, cuando Jesús viene y nosotros le recibimos, somos sanados. Él trajo sanidad a nuestra vida espiritual. Él trajo sanidad a nuestro cuerpo también, porque Él anduvo haciendo sanidades y milagros y salvaba a la gente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pecado es muerte, pero el Hijo de Dios es vida eterna. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados y su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Por sus heridas fuimos nosotros sanados. Eso no quiere decir que no podemos padecer, pues Job era un fiel de Dios y padeció porque el enemigo lo incitaba, pero era en donde se glorificaba a Dios. Y a Job le servía, porque él ya enseñaba al pueblo, y sin embargo hubo un momento que dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Quiere decir que les dio una gran enseñanza todavía. Dios se glorifica en el sufrimiento de la persona. Él usa las cosas negativas que vemos nosotros que son negativas, las usa de bendición para nuestro propio bienestar, para bendecirnos. Ahorita que estaba hablando, perdón, del pueblo de Israel, que el Señor lo castigaba, me recuerdo cuando en el tiempo de Elías, en el tiempo del rey Acab y Jezabel, Dios mandó a Elías a decirle, ve y ora en Israel y diles que no lloverá durante 3 años y medio, sino por tu palabra. Y así pasó. ¿Y por qué era la sequía? Por la idolatría de Israel. Porque iba a incensar a Baales, que aquella mujer Jezabel los tenía 400 profetas de Baal. ¿Y 400 qué? Sacerdotes. Entonces el pueblo se iba tras los Baales, el pueblo se iba tras la idolatría y venía una tremenda sequía.
Bueno, hasta el arroyo de Quirip donde estaba Elías se secó. Hasta eso se secó. Pero el Señor lo movió, tiene cuidado de sus hijos. Ve hacia tal persona. Cuando yo te conduzco, ahí te sostendré. Ve con la viuda de Sarepta, le dijo. Y ahí te voy a sostener yo. Oiga, Dios no usó lo más fuerte, ¿verdad? Usó de lo más débil para sostenerlo. Hubiera dicho, bueno, pues ¿qué voy a agarrar de aquí? Si esta mujer está necesitada y yo voy a hacer una carga aquí. Pero le creyó a Dios. Y me refiero a ese tema, mis hermanos, porque estaba viendo yo en Michoacán, en el pueblo donde yo soy, hay un río que en su momento ha sido bonito, ¿va? Y deja de lo bonito, es el sustento del agua para muchos pueblos, así como para Carácuaro, así para Nucupétaro, así para algunos otros pueblos de más arriba o de más abajo. Es el sustento del agua, porque todas esas áreas son áreas de sequía, de temporal, que nomás llueve en tiempos. Y a veces aún en los tiempos de agua no llueve. Es verdad. Muchos temporales se han echado a perder, la gente siembra esperanzando que va a llover y no llueve. Ha pasado. Pero es Dios apretándolos a ver si voltean para arriba. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque ese pueblo es un idólatra tremendo. Hay un santuario ahí. Y aunque el COVID los ha detenido un poco, no paran. Siguen llegando a pesar de que ya pasó, creo que la fiesta del santuario, pero siguen llegando. Y la gente se bañaba y se acampaba allí en el río. Y digo acampaba porque ahora está seco. Es un riachuelo. Y cuando yo miraba ese video, Cristo necesita que ese pueblo vuelva a Él. O más bien el pueblo necesita mirar a Cristo. Porque aunque hay evangelio, la gente no quiere nada del evangelio. Es más, les llevas la palabra y te sacan la vuelta con otras palabras para no escucharte. Te dan, o sea, no te ponen ni atención y te voltean la plática para que desvíen lo que estás platicando. O sea, en pocas palabras, no te toman en cuenta. No la reciben, no quieren. Y a pesar de lo que está pasando. Y yo me pongo a pensar, Señor, si ahorita es un riachuelo y no llueve en los próximos meses, ¿qué es lo que están esperando en mayo, junio? Si no llueve, Señor, eso se va a secar. Ese poquito de agua que empieza todavía o que está corriendo todavía, se va a secar. Y si se seca, ¿qué van a tomar? ¿Qué van a tomar? Hicieron unos pozos cerca del río, que para el agua potable, pues esos pozos están tan secos que tienen que echarle agua del río a los pozos, porque no tienen agua. Y si no tienen agua los pozos que están profundos en la orilla del río, ¿se imagina? Qué tremendo. Entonces hace falta un Elías que les diga que solamente por la boca de Dios puede haber sustento de agua para esas gentes. Nos hace falta a veces que nos apriete el Señor para ver para arriba, mas sin embargo siguen a la idolatría. Bendito Dios, tenga misericordia de toda esa gente que a pesar que ahora no tienen agua hasta el cuello, sino que tienen más bien una sequía tremenda, no quieran voltear para arriba. Bendito Dios. Y eso es por causa de la idolatría. Así le pasaba al pueblo de Israel. Precisamente por la idolatría había sequía tremenda. Bendito Dios. ¿Para qué? Para que vengan aquel que abre fuentes en la sequedad, que abre fuentes en el desierto. Para eso es que hace el Señor todo eso. Porque nunca en mucho tiempo he visto yo un río tan seco como ese. Bendito es el Señor. Dios tenga misericordia de todas las familias de Carácuaro y de todos los pueblos que tienen acceso a ese río. La cuarta es la ansiedad y preocupación. Estamos hablando de los ayes de la causa del pecado, lo que causa el vivir en pecado. El hombre fue sentenciado a una vida de trabajo duro, ¿verdad que sí?
Bendito el Señor. Eso quiere decir que el Señor no los trabajaba tanto, que ellos mismos estaban ahí en el huerto, posiblemente ellos tenían ahí algunas labores, pero no era un trabajo forzado como ahora tenemos que trabajar. En Génesis 3, capítulo 17 le dijo claramente, de aquí en adelante vas a tener que sudar tu frente para poder ganar el sustento del pan. Con el sudor de tu frente comerás el pan. O sea, te va a costar para ganar lo que te... Mijo, ya no te lo voy a dar yo, gánatelo, papá. Ya no te lo voy a dar yo. Tú tienes que ganártelo, tú tienes que trabajar. Porque tú decidiste por ti mismo, ahora te va a costar. Bendito Dios. Eso lo encuentra en Génesis 3, 17 al 19. Aunque había vivido en un jardín de la munificencia de Dios, o sea, en donde lo tenía todo, ahora le tocaba trabajar al ser humano, rodeado por todo lo que necesitaba para la vida y salud. Ahora estaba condenado a dificultad y a esfuerzo. Fueron espinas lo que usaron para hacer una corona para Jesús y la llevó por nosotros. Llevó en sí mismo toda la agonía de espíritu y ansiedad de corazón que pertenece al hombre, mientras intenta encontrar su propio camino en el mundo sin Dios. ¡Qué contraste! El camino de Jesús y la maldición de espinas. ¿Cómo lo llevó por nosotros como libres en el poder de la fe? Somos libres en el poder de la fe para caminar en el camino del reino. Mateo 6, 33 y 34. Si me lo busca mi hermana, por favor. En el huerto del Edén, mis hermanos, había de todo para vivir. Era el paraíso, pues. El paraíso que el Señor le había dado al ser humano. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería que la gente viviera, su creación viviera como en un paraíso o en un paraíso. Que tuviera siempre una relación íntima con Dios. Quiero decir que tuviera siempre una comunión directa con Dios. Pero por causa del pecado tuvieron que echarlos de ahí. ¿Y sabe qué hizo? Puso un ángel con una espada tremenda rodeando el árbol de la vida. Dice, no vaya a ser que estos se regresen y coman del árbol de la vida y vivan para siempre. En pocas palabras dijo, ellos tienen que sufrir las consecuencias del pecado, porque el pecado es muerte. Y ellos, aunque vivieron un tiempo más, murieron. Dios no hizo al hombre para que muriera físicamente, lo hizo eterno. Pero por la causa del pecado entró la muerte de cada persona. Pero en Cristo Jesús, aunque muera esta carne, el Señor nos levantará y nos traerá siempre consigo en la eternidad. Eso es el camino que debemos buscar. ¿Qué dice Mateo 6, 33 y 34? Ya vamos a terminar. Gloria a Dios, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Aleluya. En el número 5, estamos hablando de los ayes, y este es el de la muerte. Entró la muerte por el pecado. El hombre fue aislado de la fuente de su vida por el pecado. ¿Y cuál era la fuente de mi vida? Dios. Sin esa comunión ya no había vida espiritual, solo carnal, y esa carnal se iba a acabar porque la carnal es temporal, sino espiritual.
Por eso el hombre tiene que volverse otra vez espiritual, tiene que nacer de nuevo en el espíritu, porque se había muerto en el huerto del Edén con ese engaño, cayó en una muerte espiritual, una muerte que ya no tiene comunión con Dios. Pero en Cristo Jesús podemos volver a Dios. Aleluya. Entonces la muerte es el resultado de nuestro pecado y y es la suerte común de todo hombre. O sea, cuando dice la suerte, que todos van a llevar lo mismo. ¿Qué dice Romanos 5:12? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así es. Todos pecaron y por eso todos van a morir. Porque el hombre está destinado a morir una vez y después de esto enfrentarse con el juicio de Dios. Eso lo encuentra en Hebreos 9, 27 y 28. Pero por medio de la muerte de Jesús, el juicio de muerte ha sido quitado para los que creen en Dios, para los que creen en Jesucristo, porque Él es el camino al Padre. Bendito Dios. Él ha llevado el juicio por nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que a nosotros nos juzgaba, Él lo llevó. Él pagó por nosotros. Lo que a nosotros nos tocaba pagar, Él lo pagó. Eso lo encuentra en Hebreos 2:14 y 15. Para si me lo busca ahí, hermana. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? 14 y 15. Oh, perdón, Hebreos 2. Me equivoqué. Dice 14 y 15 de Hebreos capítulo 2. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Ah? Amén. Aleluya. El creyente ya no le debe tener miedo a la muerte. El que está fuera de Dios sí debe de tenerle miedo porque vive en un mundo incierto y no sabe para dónde va. Y en su idolatría se hace ideas en su mente y esperanzas vanas de que va para el cielo. Pero hay una angustia en él que no está seguro. Pero en el cristiano hay una certeza. Bendito el Señor. Aleluya. Número 6, y es el último ahí. Rechazo y separación de Dios. Eso hay cuando hay pecado. Rechazo de Dios y separación de Dios. El hombre fue echado del jardín y ha sido un náufrago espiritual desde entonces. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ya comunión con Dios. Náufrago que anda sin rumbo. Perdido, pues. Un náufrago es porque está perdido, está solo. Un náufrago, mis hermanos, es alguien que está en una isla desierta, sin Dios, sin esperanza. Ese es un náufrago. Así está el hombre, sin Dios, sin esperanza. No tiene nada de espiritual, porque para estar cerca de Dios hay que estar espiritual, hay que nacer de nuevo. No hay otra forma de estar espiritual, sino que hay que nacer de nuevo. El hombre en el fondo es un ser rechazado. Su pecado ha causado una separación entre él y Dios. ¿Por qué cree que la gente no viene al Evangelio? Porque hay una separación
No puede juntarse lo espiritual con lo de afuera. No se puede. Me refiero en una unidad, no se puede. Bendito el Señor. El grito más profundo de la cruz fue un grito de abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús vino a ser un abandonado por ti y por mí. O sea, sintió nuestra muerte espiritual, sintió nuestro abandono del Padre. No tenía esa comunión en ese momento con el Padre. En pocas palabras, sintió como nosotros sentimos sin Dios, sin salvación, separado de Dios, y se sintió y llevó eso para que nosotros fuésemos reconciliados con el Padre. Aleluya. No había nada más que pudiera suceder porque al llevar nuestro pecado en sí mismo, se puso fuera de los límites de la presencia del Padre. Cuando llevó todas nuestras iniquidades, se separó del Padre. Así como el Padre echó al hombre del huerto del Edén, no podía estar cerca de él, así se separó del Hijo también. Porque el Hijo ya había cargado con el pecado de todos nosotros cuando estaba en la cruz del Calvario. Porque ahí fueron sus palabras. Y fueron de sus últimas palabras cuando sintió el abandono, porque ahí fue cuando llevó todas nuestras iniquidades en esa cruz del Calvario. Y por eso pronunció esas palabras, Padre. No dijo Padre, dijo Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? ¿Por qué? Porque él sabía, el hombre espiritual sabe cuando hay algo mal y no tenemos ese acercamiento con Dios, ¿verdad que sí? Cuando hay algo que nos está interrumpiendo la comunión con Dios, y hacemos como David, devuélveme el gozo de tu salvación, porque hay algo que siento que está impidiendo que entre en tu presencia, hay algo que me está estorbando, que siento como que algo no te está agradando, ¿verdad? Y nos separa de estar metiéndonos en ese gozo. Y se llama la falta que cometemos o el pecado que cometemos. Pero cuando venimos a la reconciliación con el Padre, entonces nos devuelve ese gozo y podemos entrar en su presencia, podemos tener esa comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito Dios. Entonces terminamos. Es el poder de la cruz. En el poder de la cruz está el hecho de que Jesús llevó todos estos elementos en sí mismo en la cruz y rompió su poder. Venció todo factor negativo que jamás haya amenazado al hombre y rompió el poder de Satanás, que dirige todas las fuerzas para llevar al hombre a la destrucción. Jesús lo venció. Pero el hombre tiene que aceptar a Jesús. ¿Verdad que cuando hay alguien que se siente vencido por el enemigo, pide ayuda de algún otro? Y ese viene siendo su salvador. Oye, me salvaste de esto. Bueno, pues así nuestro adversario, el diablo, siempre está buscándonos para derrotarnos, pero si nosotros clamamos a aquel que puede ser nuestro salvador, él nos ayuda. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Ocultas, exacto, esa es la palabra. No es suficiente maravillarse de la obra de Jesús en la cruz. Para que esa obra sea efectiva en nosotros, necesitamos recibirla en nuestra propia vida. O sea, no es nomás, oh, wow, todo lo que hizo por mí, yo creo. No se trata nomás de eso. Y de decir, no, pues yo cada año hago viacrucis y me cargo una cruz ahí y me dan unos azotes. No, eso no se trata de eso. Sino que necesitamos recibirla en nuestra propia vida, o sea, tomar a Jesucristo, tomar el hecho de que Él murió por nosotros en esa cruz del Calvario y tomar nuestra propia cruz y seguirle.
Fue el poder del Espíritu Santo que Jesús ofreció por nosotros. Fue en el poder del Espíritu Santo que Jesús se ofreció por nosotros. Hebreos 9:14. Es mientras permitimos que el Espíritu Santo haga la misma obra de vencer el pecado, aflicción y el poder de la muerte en nosotros, que entraremos en la verdadera victoria del Calvario. ¿Verdad? Tenemos que estar ciertos y seguros. El Espíritu Santo es el que trae esa convicción. Esa convicción, el Espíritu Santo fue el que llevó al Señor a hacer esa obra para nosotros. Y ese mismo Espíritu Santo es el que nos conduce a nosotros para actuar en la justicia de Dios, en la santidad de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Porque dice claramente que el que crea en Él tiene que andar como Él anduvo. O sea, caminar como Jesús caminó aquí en la tierra, glorificando al Padre, enseñando, mostrando al Padre a toda criatura y viviendo una vida en santidad, una vida ejemplar, que nadie le podía llevar la contraria, porque era muy sabio y lo decía todo con justicia y con certeza, de tal manera que nadie podía refutar lo que él hablaba. Bendito es el Señor. Ahí la dejamos, ahí terminamos esta segunda parte de la primera parte, pero vamos a dejar, hay una segunda parte, mis hermanos, para la próxima semana, el próximo miércoles, que sigue siendo el misterio de la cruz. Este fue el poder de la cruz, pero el segundo tiempo que vamos a tener va a ser el misterio de la cruz, segunda parte. Bendito es el Señor. Comprender la cruz, segunda parte. Pero la primera parte fue...